Si estás preparando tu primer Hyrox y sientes pues que estás entrenando muchísimo y aún así no avanzas, no es porque estés entrenando poco. El problema es que la mayoría se piensa que Hyrox es o solo correr o solo fuerza, y aquí es donde todo se rompe. Soy Bruno Bofarull, entrenador de Nonstop Gym, un centro oficial Hyrox, y hoy te vengo a hablar cómo tú puedes prepararte tu primer Hyrox y evitar el error más común que he visto en mis clases, que te voy a detallar al final del vídeo. Primero empecemos hablando de qué es un Hyrox, ¿no? Así rapidito. El Hyrox combina 8 kilómetros corriendo y entre cada kilómetro un workout, una estación de entrenamiento como los vuelvos, las zancadas o el remo. Se ha puesto muy de moda y mira que la inscripción es un robo, pero la verdad que es una combinación perfecta de resistencia y de fuerza. Vamos, un atleta híbrido de toda la vida. Estos últimos meses como entrenador he visto un patrón claro en mis clases de que a la gente le fallaba pues la misma cosa, ¿no? De que siempre era lo mismo. Entonces te voy a detallar un poquito, sobre todo al final del vídeo, cómo mejorar este aspecto, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con cómo empezar, ¿no? Cómo empezar a entrenar para esta nueva modalidad del entrenamiento híbrido, el Hyrox. En redes estás viendo a personas mega fuertes, ¿no? Corriendo a unos ritmos infernales. Déjame decirte que, a ver, la mayoría están pinchados, ¿vale? O sea, no hagas caso a las redes, no te compares con los demás, céntrate en tu entreno, pero sí que es cierto que el Hyrox es un deporte muy competitivo y hay auténticas bestias que más adelante traeré bastantes entrevistas al canal, así que asegúrate que estás suscrito. Primero debes construir tu fuerza y luego tu fuerza con fatiga. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, empieza entrenando en el gimnasio y en el gimnasio tampoco tienes que reventarte y tener esas agujetas y arrastrar esa fatiga. En el gimnasio tienes que tonificar y tienes que mantener o incluso aumentar un poco tu fuerza si ya partes ya de un buen nivel. Si no, pues ahí sí que tienes que hacer un trabajo previo de gimnasio. Te recomiendo que empieces y que luego también sigas con una rutina full body, que trabajes tanto el tren superior como el tren inferior, que te permite abarcar muchos más grupos musculares en un único entreno, en menos tiempo, así que tendrás más tiempo durante la semana para correr o para hacer un entreno más específico de Hyrox. A todo esto no debes dejar de lado el cardio, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante en el vídeo. Una vez ya tienes una buena base de fuerza, tienes que saber trabajar en el gimnasio con fatiga. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ayer pudiste correr 10 kilómetros y también hiciste una pequeña sesión de remo y de esquí, ¿no? De los ergómetros llamados. Y hoy te toca un entreno de fuerza. Vienes con fatiga de ayer y hoy trabajarás fuerza. Esto el día de la carrera es, vamos, ideal, porque el día de la carrera trabajarás fuerza con fatiga de las carreras y de los workouts, así que tienes que acostumbrar el cuerpo a este tipo de estímulos. Por ejemplo, tú hoy te pegas un entreno de fuerza y mañana vas a correr. Hoy, por ejemplo, te pegas un entreno de Hyrox específico de 1 hora y media, 2, y mañana reventado te tienes que hacer un entreno de fuerza. El cuerpo se acostumbra, ¿no? Entonces el día de la carrera vas a llegar pues hecho una auténtica bestia. Y luego por último, una vez ya tenemos esta fase de fuerza, de trabajo de fatiga, vamos a hacer un trabajo específico para el Hyrox. Vas a hacer un poquito de pliometría, vas a hacer un trabajo más de transferir, por ejemplo, a empujar o a estirar del trineo, al remo, a pues las kettlebells donde trabajas la fuerza de agarre, por ejemplo, haciendo dominadas, un trabajo muy específico que te va a ayudar en todos los ejercicios, en todos los workouts del Hyrox. Aquí tienes que conocerte un poquito, ¿no? Por ejemplo, haz una simulación 1 mes y medio, 2 meses antes de la carrera. Aquí puedes ver en qué estación pinchas o en qué estación pues vas más a fondo. Entonces aquí ya pues sí que puedes centrar más tu entreno en tus debilidades y en tus fuerzas. Ahora pasemos a hablar del siguiente punto. Este consejo la verdad te lo doy muy personal y con muchísima confianza. Y es el siguiente. Empieza lento. Empieza lento en la carrera, ¿vale? Estás ahí sin camiseta, a tope de fuerte, te has puesto un tatu ahí de un equipo en el que perteneces, la música a fondo, el DJ, ves a gente que te está pasando a 3.30 el kilómetro y tú te animas. ¿Y qué pasa? Que llegas a la cuarta estación, a la quinta y pinchas y te quedan aún 4 o 3 estaciones por delante y tienes que sobrevivir. No te voy a mentir, esto me ha pasado mucho, conocido como el muro, en mis últimas maratones o carreras también de obstáculos, y es una putada. Así que intenta evitarlo. Empieza lento, llega hasta la estación 5, que es el remo, donde yo la uso para recuperar, y si ahí ya ves que vas bien, que tienes fuerza y tal, pues tío, métele a fondo las 3 últimas estaciones y harás un muy buen tiempo. Pero antes, regúlate, muy importante. De nuevo, todo esto lo puedes saber haciendo una simulación. Te recomiendo mucho que hagas pues medio Hyrox y luego ya pues que hagas uno entero, 2 meses antes, ¿vale? Para dejar el cuerpo pues tiempo para pues seguir mejorando y obviamente también para recuperar, ¿no? Que un Hyrox, vamos, es una matada para el cuerpo. De nuevo, que el mejor consejo que te quiero dar está al final del vídeo. Este último, tómatelo algo como de tú a tú, ¿no? Algo así más personal. Y ahora pasemos a hablar del siguiente, ¿vale? De cómo entrenas. Yo últimamente mis entrenos de Hyrox y pues yo ahora voy a hacer la categoría Open, la normal, estoy entrenando con pesos pro. ¿Por qué? Porque el día de la Open, de la carrera, voy a llegar con muchísima mejor condición física que si no entrenase con menos peso. Estoy haciendo farmers carry con 32 kilos, estoy haciendo los wall balls con 9, estoy haciendo el sled push con 200, el sled pull con 200 kilos también. Y esto lo que me permite es ganar mucha más fuerza y conocerme bien. Y si encima meto carreras comprometidas, que bueno, esto es lo que te digo, ya hablaremos al final del vídeo del tema de correr y tal, que es muy importante, vas a llegar en una condición física descomunal. Así que céntrate en entrenar, obviamente, parte de una base, ves mejorando sobre carga progresiva, pero no te quedes en un peso, sino sigue aumentando el peso porque llegará el día de la carrera e irás sobrado.
También piensa que el Hyrox es una carrera indoor, que se hace dentro, ¿sabes? O sea, no se hace al exterior. ¿Qué pasa? Coño, que era un calor de la hostia ahí dentro, ¿no? Y todo el mundo ahí sudando como bestias. Yo, por ejemplo, que soy una persona que suda mucho, si es tu caso, hazme caso a lo que te voy a decir a continuación, de que es que entrenes, bueno, en condiciones de calor, que sudes, que te rehidrates con sales, electrolitos, bueno, minerales, que te rehidrates, pero sobre todo que entrenes este tipo de entrenamiento de sudor, de, coño, muy anaeróbico, muy a tope, ¿no? Que vayas a tope, que el cuerpo sude y que estés muy acalorado para llegar al día de la carrera y obviamente haber entrenado pues esta temperatura de tu cuerpo, por ejemplo, y de pues entrenar en estas condiciones pues de adversidad. Y como te he dicho ya 30 veces en este vídeo, haz una simulación, ¿vale? Haz una simulación pues un mes, 2 meses antes, ¿vale? Y aquí vas a conocer tus debilidades y tus puntos más fuertes en el Hyrox, para así poder conocer en qué estación pues al igual tienes que ir un poquito más lento y en qué estación puedes apretar más para poder conseguir en tu primer Hyrox una muy buena marca y a partir de ahí ir construyendo poco a poco. Pero si te surgen dudas de cómo hacer unos burpees, unas zancadas, no olvides que aquí abajo en la descripción tienes mi Instagram, donde puedes ver mi entreno diario y también me puedes mandar cualquier mensaje en DM que te contesto encantado. Y obviamente de aquí a un futuro no olvides de suscribirte porque voy a traer más vídeos educativos de cómo hacer zancadas, cómo hacer burpees, cómo hacer en general todos los ejercicios de una técnica correcta para que tú puedas hacerlo en el día de la carrera. Y ahora vamos a lo más importante del vídeo que te he prometido hace rato. Y hazme caso que si has llegado hasta aquí, lo que te voy a decir ahora vas a flipar. Y es lo más importante para preparar tu primer Hyrox. Un atleta híbrido se piensa que es solo hacer las estaciones como el esquí o el remo o empujar el trineo a la vez que corres un poco, ¿no? Pero al contrario, piensa que el Hyrox más del 60% es correr, son 8 kilómetros. Y el patrón que he visto en mis clases es que cada vez que salíamos a correr o que les ponía cinta, todo el mundo se quejaba y todo el mundo iba ahogado. La mayoría de gente olvida esta parte de correr y es la más importante, es el consejo último que te doy y el más importante. Entrena bien el correr. Te he dicho que es mucha parte de tu carrera es el correr. Pero oye Bruno, ¿cómo empiezo y cómo mejoro corriendo? Pues mira, pasemos a hablar de los 3 tipos de entrenos que debes hacer para mejorar y empezar corriendo fuerte para el Hyrox. Primero de todo, debes hacer unas tiradas largas a un ritmo suave, conocido, bueno, que se ha puesto muy de moda, ¿no? El entreno de zona 2, ¿vale? Que tú vas a Strava y todo el mundo está haciendo zona 2 ahora. Aquí es donde el cuerpo se vuelve eficiente, ¿no? Y tú vas corriendo poco a poco a un ritmo que te permita tener una conversación. Y como te digo, aquí el cuerpo va a bajas pulsaciones, a un ritmo pues que puedas hablar con alguien y aquí el cuerpo se vuelve mucho más eficiente para construir una muy buena base. Que tú partes de esta base y luego pues la irás esculpiendo para llegar el día de la carrera en muy buenas condiciones. Pero primero tienes que construir esta base, ¿no? Si tú, por ejemplo, has hecho como máximo una media maratón, pues una tirada larga en zona 2 pueden ser 15, 18 kilómetros. O si tú como máximo has hecho 10 kilómetros, pues 6, 8 kilómetros así suaves. Y poco a poco vas a ir subiendo el nivel y el volumen de entreno hasta llegar a unos 40, 50 o ya si eres una bestia ya a 90 kilómetros a la semana, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de tu primer Hyrox, así que calma. Y el segundo tipo de entreno de running que debes hacer para mejorar en tu Hyrox es el tipo de carrera comprometida. Aquí es donde te vuelves muy bueno corriendo. Imagínate hacer 100 metros de zancadas con 20 kilos en las espaldas y ponerte a correr. O sea, yo con solo pensar eso me tiemblan las piernas. O sea, qué miedo. Y esto, como no, lo debes entrenar. Te pegas repeticiones de 400, 800 metros o incluso 600 o ya 1 kilómetro, 2 kilómetros después de haber hecho un buen entreno de zancadas, de sled push o sled pull. El otro día yo hice un entreno en el que eran 40 metros de empujar el trineo con 200 kilos y luego 1 kilómetro corriendo. Este entreno me fue súper bien porque, hostia, te da un golpe de humildad, ¿no? El ver que levantar tanto peso y luego ponerte a correr, las piernas, ojo, casi me coge una rampa en el gemelo y me cague en todo. Pero es lo que os digo, tenéis que entrenar estas transiciones, este correr comprometido, hacer burpee, remo y luego salir a correr. Ir mejorando poco a poco una vez ya has hecho esa base, ir mejorando poco a poco haciendo este tipo de entreno, que es fundamental. Este tipo de entreno, la verdad que las pulsaciones sí que importan, pero no tanto, sino aquí es cómo te sientes, ¿no? ¿Qué tal eficiente es tu cuerpo haciendo este tipo de entrenos después de haberte reventado en una estación y ponerte a reventar otra vez tu cuerpo corriendo? Estos entrenos te recomiendo al principio hacerlo una vez a la semana, ¿no? Para que, bueno, vayas viendo, testeando, mejorando y probando diferentes entrenos con diferentes entrenos de correr, ¿vale? Entrenos de fuerza me refiero. Y luego aquí puedes encontrar en mi YouTube o en mi Instagram o en YouTube en general, en las redes sociales, en TikTok, en todos lados, 1000 entrenos de estos. La verdad que Hybrid Mammoth, si no lo conocéis en Instagram, es una auténtica bestia y podéis encontrar contenido muy bueno para, bueno, entrenos así comprometidos. Y si no es lo que digo, en cualquier sitio buscáis carrera comprometida Hyrox y tenéis miles de entrenos. Y yo también os voy a traer de aquí no muchos entrenos para que, bueno, podáis empezar a mejorar. Y el último y el más importante que te va a hacer convertirte en una auténtica bestia y reventar tu primer Hyrox, el entreno de series específicas, ¿vale? Yo ahora pues estoy haciendo series de 1 kilómetro, de 2 y a ver, yo tampoco soy ningún profesional del running, pero he aprendido muchísimo estos últimos años haciendo maratones, triatlones, pues Hyrox y también sobre mis entrenadores, que son unas auténticas bestias. Y estos tipos de entrenos llamado pues series yendo a umbral, ¿no? Yendo a tu umbral, a tu zona anaeróbica, ¿no? De a ver cómo tu cuerpo resiste al lactato, que bueno,
esto ya es muy técnico, que ya lo hablaremos más adelante en otro vídeo, ¿no? Pero es qué tal tu cuerpo responde a estos estímulos de ir a fondo, de ir corriendo a tope y cómo consume ese oxígeno, ¿no? Y cómo se, digamos, retroalimenta el cuerpo para seguir pues a tope, ¿no? Este tipo de entreno es lo que os digo, hacer series de 600, 800 kilómetros pues 10 veces, 6 veces y a ver qué tal pues se acostumbra tu cuerpo a transportar el oxígeno por el resto del cuerpo para que sigas funcionando. Y esto te va a hacer mejorar, ¿vale? Te va a hacer correr más rápido durante más tiempo sin cansarte. Una vez que tienes esa base, has hecho el trabajo específico de carrera comprometida y ahora vas a hacer un trabajo de series. Vamos, como una bestia, ya estás. Estos entrenos personalmente son los que más odio, porque son los más duros para mí. Pero bueno, el sufrimiento es temporal y la gloria es para siempre, así que estos entrenos hay que hacerlos sí o sí si de verdad quieres llegar en buenas condiciones a tu primer Hyrox y si luego quieres progresar, obviamente. Es como te he dicho, empiezan 400 metros, 600, 800, 1000, 2000, ya series de 5000, que habéis de estar zumbado para hacer eso, pero bueno, poco a poco. Así que estos han sido mis consejos y pues mi guía para que hagas tu primer Hyrox. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte, darle like y si quieres pues saber mis entrenos o tienes alguna duda, recuerda de abrirme por Instagram, donde pues felizmente te voy a contestar. Nos vemos en el próximo, señores. ¡Vámonos!